Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Cordial saludo. Estoy nuevamente, digamos que este es el video de la parte 2 para la explicación o la finalización de la explicación del tema de registros contables, incluso pues la estructuración también de algunos estados financieros básicos. Entonces, dividí la explicación del tema en dos videos teniendo en cuenta pues la amplitud del tema. En este video vamos a analizar prácticamente el caso propuesto sobre el estudio de caso propuesto durante el desarrollo o para el desarrollo del módulo, que viene siendo una de las actividades que ustedes deben realizar en esta unidad 3. Entonces voy a empezar por revisar nuevamente la ruta, unidad 3. La ruta de la unidad 3, registros contables. En el pasado video les expliqué cómo desarrollar este taller de conocimiento de estructura de cuentas. Este es un taller que viene estructurado dentro de la plataforma. Aquí lo podrán descargar. Aquí en la unidad 3 viene el taller, la solución del taller. Perdón, estoy acá en otro módulo. La unidad 3, aquí está el taller para el envío del taller y aquí encuentran el planteamiento del taller para que lo tengan muy presente. Aquí está el taller estructura de cuentas para que lo puedan descargar. Si se dan cuenta, aquí ya está la presentación teórica de la unidad 3, es decir, la parte número 1 de esta explicación del video. Aquí encuentran el taller. Ayer en esta explicación, valga la redundancia, al final del video, se explica cómo desarrollar este taller. Hoy nos vamos a enfocar en la entrega de solución del caso problema, que viene siendo el taller número 3 de la unidad 3. Entonces, vamos a analizar el caso. ¿En qué consiste ese caso? Yo sé que ustedes ya desde el principio del módulo encontraron esta situación problemática. Ustedes dirán, o si algunos de pronto no la han identificado. ¿Dónde está ese planteamiento de caso? Lo encuentran en la unidad de reconocimiento, desde la unidad de reconocimiento encuentran el planteamiento de la situación problema. Aquí está, situación problema, ustedes la descargan y esa es la que vamos a empezar a trabajar desde esta unidad. Digo desde esta unidad porque luego en la unidad de consolidación, que es la semana 9 y unos días de la semana 10, entonces allí van a poder enviar el consolidado del desarrollo de este caso. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta situación problemática. Dice, módulo de contabilidad general, conforme a los lineamientos establecidos en la legislación vigente colombiana respecto a la constitución legal de una sociedad comercial y registros contables, conforme a las NIC, se pide solucionar la siguiente situación. Entonces, constituir una sociedad limitada con 3 socios cuyo objeto social es la comercialización de repuestos para vehículos. Le corresponde entonces al grupo de estudio, esto se debe hacer en grupo, desarrollar el proceso en concordancia con. Entonces, ustedes en la unidad número 1 vieron qué viene siendo la empresa, la clasificación de la empresa, las sociedades, la clasificación de sociedades y cómo se debe constituir legalmente una empresa en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer para este primer punto? Lo que tienen que hacer como punto A es revisar el código de comercio, revisar las páginas de la Cámara de Comercio, registrar las páginas de la DIAN en la alcaldía y estructurar los pasos correctos para la creación de una sociedad en Colombia, no en España, en Colombia, ¿listo? Les invito a revisar especialmente la página de las cámaras de comercio, que ahí se especifica muy bien. De todas maneras, ustedes también encuentran esta información dentro de la cartilla didáctica. Recuerden que también en la explicación de la unidad número 1 yo enfaticé en los pasos que se deben hacer. Ustedes tienen que estructurar paso a paso cómo sería el procedimiento para la constitución de una sociedad limitada. Sociedad, ¿entendido? Para que lo tengan muy presente. Ese es el paso A. Luego el paso B que tienen que hacer. Entonces, teniendo en cuenta que el socio 1 aporta 20 millones en efectivo, el socio 2 aporta 5 millones en efectivo, el socio 3 aporta 10 millones en efectivo, en mueble para la oficina,
Y el socio 3, perdón, el socio 2 aporta 5 millones en efectivo y 10 millones para muebles de la oficina, y el socio 3 aporta un local comercial evaluado en 15 millones de pesos. ¿Qué tienen que hacer? Hacer el balance de apertura, los movimientos, y de ahí, disculpen, y de ahí en adelante, después de la constitución y el aporte de los socios, vienen las transacciones comerciales que se realizó la empresa, la sociedad en el mes 1 y en el mes 2. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que hacer primero pues el balance de apertura de la constitución de la empresa, ¿sí? Con el aporte que hicieron los socios. Posteriormente deben hacer el registro contable de todas las transacciones que se realizaron en el mes 1. Finalizado el mes 1, van a hacer ese balance de prueba del mes. Luego van a hacer el estado de resultados del mes y luego van a hacer el estado de la situación financiera o balance general de cada mes. Esto para los 2 meses, ¿sí? Entonces aquí expresan, en el primer mes existen o se realizan 15 transacciones, al final dan el valor del inventario final. Para el segundo mes se realizan 19 transacciones y al final también dan el valor del inventario final. Recuerden que lo primero que ustedes han debido hacer es ver el video anterior con la contextualización. Primero que todo, ¿qué es una cuenta? ¿Cómo se se registra una cuenta? La estructura de la cuenta. ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas? ¿Qué se clasifica en cada grupo de cuentas? ¿Cómo interpretar, digamos que una transacción comercial? Sí, ahí hay planteamientos de varios hechos económicos o varios hechos comerciales. Ustedes lo que tienen que hacer es saber interpretar esto. ¿Qué me significa? ¿Me significa una deuda? ¿Me significa una venta? ¿Me significa que salió plata de mi caja, de mi banco? ¿O me significa un gasto? ¿Qué, digamos, connotación trae para la empresa cada hecho comercial? Y recuerden, como mínimo, cada hecho comercial normalmente afecta 2 cuentas. Aquí aplicamos el sistema de partida doble, el principio de partida doble, que tiene que tener siempre, hay una causa y una consecuencia en cualquier hecho comercial. Y yo se los explicaba de manera detallada en el video anterior. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es mucha interpretación y tener claridad en las cuentas, en los grupos. Bueno, entonces, ¿qué he hecho yo para poderles hacer entender muy bien el tema? ¿Qué he hecho yo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar un ejercicio que les ha quedado, que les he planteado. Regálenme un segundo. Bueno, entonces, lo primero que he hecho es aquí estructurar un ejercicio realmente bastante parecido. Ustedes dirán, ay, la profesora prácticamente no sopló. La idea es que ustedes puedan interpretar. Aquí no se trata de rajar a nadie y de que yo sé la cuchilla ni nada. Aquí lo que se trata es que ustedes puedan comprender el tema, que puedan tener una noción, una contextualización, una apropiación efectiva de lo que es la contabilidad, de los registros contables, de lo que es una cuenta, de las transacciones, de qué significa ese plan de cuentas, qué significan las cuentas en el activo, qué significa el pasivo, qué significa, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes tengan una apropiación. Entonces yo he planteado un ejercicio muy parecido y lo he resuelto en su primer mes para que ustedes puedan tener esa connotación y esa contextualización de poder realizar el ejercicio, el estudio de caso general de acuerdo a esta explicación. Recuerden que para la unidad 3, la actividad 3, ¿sí? La primera actividad es el encuentro en línea, que lo estoy haciendo por medio de videos. La otra semana vamos a tener un encuentro para solución de dudas e inquietudes. La segunda actividad es un taller de clasificación de cuentas que ya se los expliqué en el video anterior. La tercera actividad que ustedes deben entregar es la solución ya del punto número 2 del estudio de caso. Eso es prácticamente lo que tienen que hacer. Entonces, para eso, por eso les voy a explicar el caso como tal, la solución del caso como tal, para que ustedes se puedan guiar en ese primer avance que tienen que hacer en la unidad 3. Y en la unidad de consolidación, como su nombre lo dice, es prácticamente la consolidación de todo el caso que se debe enviar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces, como ven en la pantalla, les propongo el caso. Se constituye la Ciudad Soluciones Limitada con 4 socios, perdón, 4 socios.
Lo bueno acá es que yo puedo ir mirando, quitando, poniendo, y ustedes van pudiendo comprender mejor el tema. Entonces, se constituye la Ciudad Soluciones Limitada con 4 socios y cuyo objeto social es la comercialización de productos de aseo. Comercialización, no dice fabricación, dice comercialización de productos de aseo. Es decir, compra y venta. La sociedad se apertura con el aporte de los socios. En total son 4 socios. Por eso corregí aquí arriba porque no estaba en concordancia con lo que decía aquí abajo. Y realizan los siguientes aportes. El socio número 1 aportó 30 millones de pesos en efectivo. El socio número 2 aportó 10 millones de pesos en efectivo. El socio número 3 aportó un vehículo para la carga de la mercancía, para el transporte de la mercancía por un valor de 25 millones de pesos. Y el socio 3 aportó un local comercial evaluado en 35 millones de pesos. Muy parecido el planteamiento que ustedes tienen en el caso. Vuelvo a decirlo, lo hice lo más parecido posible para que ustedes se puedan contextualizar. ¿Qué tengo que hacer o qué debe hacer la empresa cuando los socios hacen ese aporte? Lo primero que se tiene que hacer es en la parte contable registrar cada uno de estos aportes para que así podamos decir cómo estamos, con qué capital contamos, cuánto tenemos en caja, cuánto tenemos en efectivo, perdón, cuánto tenemos en propiedades, cuánto tenemos en vehículo, incluso cuánto tenemos en inventario, pero ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué deben hacer primero? Entonces van a especificar o van a identificar las primeras transacciones. Entonces, teniendo en cuenta que el socio número 1 aporta 30 millones en efectivo, el socio número 2 10 millones en efectivo, el socio número 3 aporta un vehículo de 25 millones de pesos y el socio número 4 aporta un local comercial, vamos a realizar el respectivo registro. Entonces, lo primero es, el socio número 1 aportó 30 millones en efectivo. Recordemos que el activo representa todo lo que la empresa posee en dinero, en cuentas bancarias, en inventario, y el inventario corresponde al inventario de mercancía, a los vehículos, a los terrenos, a las edificaciones, a la maquinaria y a todo. Todo eso es activo, a los incluso activos no tangibles como bonos, como acciones, ¿sí? Dividendos. Bueno. Entonces, como entró esta plata en efectivo, habla de efectivo, entonces este dinero entró a la caja. ¿Cómo debe ingresar a la caja? Por el debe, porque todos los activos aumentan en el debe. Entonces ingresó este dinero a caja. Y ustedes dirán, ¿y este parcial qué significa? Este parcial pues es simplemente organización, a como que lo puedo ocultar y realmente la operación queda bien, ¿sí? O como que lo puedo ocultar. ¿Por qué coloco el parcial? Este parcial normalmente se coloca para identificar que normalmente existen subcuentas. Me explico. Caja es una cuenta muy grande, muy general, que abarca la caja general, la caja menor y todos los demás de pronto desprendibles de cajas si de pronto la empresa maneja diferentes centros de costos. Es decir, que la casa matriz está aquí o la empresa general está aquí, la producción está aquí y allá existe un centro de producción, otro centro en determinada parte de la ciudad, un centro de producción, en determinada parte de la ciudad, otro centro de producción y todos manejan una caja diferente. Ellos manejan una caja menor, ellos manejan otra y así sucesivamente. Entonces yo aquí en la caja general le puedo colocar 110505 caja general y aquí aparte 110501, entonces coloco caja, centro de producción Los Pinos, por ejemplo. Quiere decir que en el barrio Los Pinos hay un centro de producción y ellos manejan una caja general. Y así sucesivamente empiezo a insertar las demás cajas generales que pueda manejar y este es el valor parcial, es decir, que esta caja se maneja con 500,000, por ejemplo, y al final esto va a sumar para la caja general. Espero no confundirlos, pero quería explicarles lo que significa este parcial. Entonces, como se pueden dar cuenta, acá dice caja general, que perfectamente yo puedo colocar aquí 30 millones de pesos, que no va a alterar para nada, que vienen siendo los mismos 30 millones de pesos que se registran en la caja en la caja general, en la cuenta de cajas para todos. Segundo socio, el socio número 2 aporta 10 millones en efectivo. Otro dinero que entra a la caja. Lo vamos a colocar como una caja general, 10 millones de pesos. Y me vienen sumando, es decir, que en estos momentos ya he ingresado 30 millones y 10 millones de pesos, en caja tengo 40 millones de pesos, es decir, en efectivo. Luego dice, el socio número 3 aporta un vehículo por valor de 25 millones de pesos. Entonces debo ir a la cuenta de inventario, vuelvo a decirlo, la cuenta 15 en los activos, corresponde al inventario, ubico específicamente la cuenta de inventario flota y equipo de transporte, así como ustedes ya
de pronto practicaron en el taller anterior, que lo deben hacer primero que este, cómo se identifica los códigos de la cuenta y cómo puede interpretar uno para identificar la cuenta específica. Entonces, flota de equipo de transportes, específicamente la 1540, camiones, volquetas y furgones, en este caso, como es un vehículo para carga, pues se entiende que o es una camioneta o un furgón o viene siendo, sí, vehículo para carga, y aquí registramos los 25 millones de pesos. Vuelvo a decirlo, este parcial es solamente de organización, no altera ni quita nada. Entonces, ¿ya qué tengo? Tengo 40 millones en efectivo y tengo 25 millones en el inventario correspondiente a flota de equipo de transporte. Luego sigo con el socio 3, que aporta un local comercial por valor de 35 millones de pesos. ¿Qué viene siendo ese local comercial? También me representa un activo para la empresa, es decir, un inventario. ¿Sí? ¿Inventario de qué? Inventario de edificaciones y construcciones. Entonces me voy nuevamente para la cuenta 15, identifico dónde puedo registrar esta oficina o este local comercial. Entonces ubico la 1516, que viene correspondiendo, donde se clasifican las construcciones y edificaciones, y específicamente 151615, que viene siendo almacenes o bodegas, oficinas. Bueno, ahí yo miraré cómo lo registro, si lo registro como una oficina, como un almacén, como una bodega. Y aquí registro los 35 millones de pesos. Vuelvo a decirlo, esto es para organización. Por ejemplo, me quedo aquí uno más. Si, por ejemplo, tengo un almacén, pero resulta que también me ceden o me dan una oficina, entonces ubico otra cuenta, 15160501, oficinas. Resulta que compramos un apartamento entre los socios, entonces ese apartamento también hace parte del inventario de la empresa, entonces lo ubico 15160501, perdón, 02, apartamento, y discrimino así, que en total, o sea, la sumatoria de todas estas edificaciones viene dando el total final de construcciones y edificaciones. Bueno, entonces ya registré todos los ingresos que hicieron los socios, ahora ¿qué debo hacer? Ustedes saben que en un sistema de contabilidad, ya les he dicho, siempre está se aplica el principio de partida doble, es decir, hay una causa y hay un efecto. Entonces, primero, hubo ese aporte, hubo esa causa. Ahora vamos a mirar el efecto. ¿Cuál viene siendo el efecto? ¿Qué quiere decir todos estos ingresos que hicieron los socios? Esto quiere decir que hay un aporte, es decir, que este viene siendo el patrimonio de la empresa. Por tanto, ingresó todo esto al activo, se debitó toda esta cantidad de dinero que sumando 30 más 10, 40 y 35 más 25, 60, quiere decir que hay 100 millones de pesos que entraron al activo y se tiene todo esto debitando y se tiene que causar una cuenta en el haber para que se cumpla el principio de partida doble, es decir, que haya equilibrio en la transacción comercial. Entonces, como todo esto son aportes, los aportes se registran en el patrimonio, recordémoslo en el video anterior, que registra el patrimonio. Él registra los aportes, registra las utilidades o disminuye si hay pérdidas, y también aumenta si en caso tal haya reservas y demás. Entonces, como el patrimonio se había afectado en este momento de manera positiva, recordemos que las cuentas del patrimonio que inician por la 3 aumentan en el haber, entonces se registran estos 10 millones de pesos aquí en el haber. Empiezan a sumar como aportes sociales y así hay un equilibrio de la cuenta. Vuelvo a decir lo del parcial. ¿Qué significa el parcial? El parcial es para que el socio 1, vamos a llamar que se llama Pedro Gómez, aportó 30 millones de pesos en efectivo. El socio 2 aportó 10 millones de pesos en efectivo, que el socio 2 se puede llamar Juan Valdés. El socio 3 aportó un vehículo por 25 millones de pesos y el socio 4 aportó un local comercial. Entonces aquí Juan. Este es el parcial. ¿Para qué? Para que contablemente Camilo y Fernando. Estos vienen siendo los socios. Juan aportó 30 millones, perdón, Pedro aportó 30 millones, Juan 10, Camilo 25 y Fernando 35 millones de pesos. Para eso es el parcial. Que la sumatoria de esto, pues se viene viendo reflejada en los aportes sociales de todos los socios, pero la idea es que si en algún momento el socio Juan dice, pero es que, perdón, el socio, digamos el socio Juan, dice, ay, yo aporté 10 millones de pesos, yo aporté mucho,
Entonces le van a decir, bueno, pero vamos a mirar cuánto fue el aporte de los demás. Por medio del sistema contable van a revisar y efectivamente encontraron, mira, el señor Juan aportó tanto, el señor Pedro aportó tanto, el señor Juan tanto, el señor Camilo tanto, el señor Fernando tanto, equivale a tanto. Para eso son las subcuentas. Todas las empresas, vuelvo a decirlo en el video anterior, lo decía, todas las empresas organizan su plan único de cuentas de acuerdo a la necesidad. Lo único que no puede cambiar es la estructura de las cuentas generales, ¿sí? De los 4 primeros dígitos no puede cambiar, eso es estructurado, pero de ahí en adelante las subcuentas se pueden organizar de acuerdo a la necesidad de la organización. Entonces, como podemos ver, aquí ya hay la primera transacción comercial de los aportes. Este viene siendo, digamos que el balance de apertura o lo primero que se tiene que hacer cuando se constituye una empresa. Hay 100 millones en el activo, representados 30 millones en efectivo y el resto 60 millones en inventarios de edificaciones, y de construcción y de vehículos. Hay 100 millones de pesos y 100 millones de pesos en el patrimonio. Listo, entonces vamos a hacer nuestro balance de apertura, ¿sí? Es decir, vamos a mirar cómo está organizada la empresa. Todavía no podemos hacer un estado de pérdidas y ganancias o un estado de resultados porque todavía no hemos vendido, no hemos comprado, no hemos gastado, ¿cierto? Entonces, todas estas cuentas que tienen que ver con ingresos, con gastos y con costos representan el balance. Por ahora, el estado de resultados. O el PIG. Por ahora solamente hemos afectado que las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio. Las del pasivo no las afectamos, pero solamente aportamos estas 3 que quieren decir como el estado de la situación financiera actual del primer mes o de la constitución, del primer mes, no, de la constitución. Entonces, aquí se organiza, este es el balance de apertura, inicia con un encabezado y con un corte, es decir, a la fecha que se realizó. Vamos a estructurar primero los activos. En el lado izquierdo siempre se ubican los activos y en el lado derecho primero los pasivos y luego el patrimonio. El activo, la suma del activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces aquí, ¿cuánto tenemos en efectivo? Primero colocamos los activos, primero activos, luego organizamos los activos corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Los activos corrientes es lo que es de fácil liquidez, ¿sí? Como los bancos, como la caja, las cuentas corrientes o las cuentas de ahorro. Ya si vamos a tener de pronto acciones, eso no es un efectivo de fácil liquidez. Para yo tener liquidación en las acciones necesito primero venderlas y eso puede ser un trámite que puede demorar. Por eso no se considera que es un activo corriente, es decir, un activo de fácil monetización, sino que es sí es un activo, sí es algo que la empresa posee, pero que no se puede ver dinero o no se puede hacer efectivo tan fácil. Entonces, el activo corriente representa lo que es prácticamente efectivo, lo que es a la mano. Y el activo no corriente es aquellos activos, valga la redundancia, que tenemos, pero que no son tan fácil de convertir, digamos, en efectivo. Entonces, aquí encontramos los bonos, las acciones, las construcciones y edificaciones, los vehículos, los terrenos, incluso en alguna parte de inventarios, otras no. El inventario de mercancías, alguna parte, otras no. Bueno, entonces aquí en nuestro balance de apertura encontramos que en efectivo tenemos 40 millones de pesos y este es el total del activo corriente. Y en activos no corrientes tenemos los 35 millones de pesos del almacén o de la oficina o de la bodega y los 25 millones de la flota y el equipo de transporte, que me suman 60 millones, es decir, tengo 40 millones como activo corriente y tengo 60 millones como activo como activo no corriente, que en total me suman 100 millones de pesos. Y vamos a mirar el pasivo. En el pasivo no tengo nada porque no he generado ningún impuesto, ninguna obligación, no he hecho ninguna compra de crédito, no tengo todavía empleados ni nada. Entonces el pasivo está a 0. Y en el patrimonio están los aportes sociales por los 100 millones de pesos y aquí me dan las sumas iguales. Pasivos más patrimonio 100 millones de pesos y activos 100 millones de pesos. Este es el balance de apertura que ustedes también deben hacer con la constitución de la empresa que se solicita que se haga en el estudio de caso. Ahora, nos vamos a pasar a las transacciones del primer mes, ¿sí? Vamos a pasarnos a las transacciones del primer mes.
Ustedes también encuentran aquí en el estudio de caso las transacciones comerciales del primer mes. Hasta el momento que llevamos registrado esto y llevamos el balance de apertura. Ahora vamos a los movimientos contables de cada mes, que son todos estos. Entonces, continuemos. Bueno, entonces, Soluciones Limitada inicia el primer mes de actividades y aplica un sistema de inventario permanente. Recuerden que yo a ustedes les expliqué en el anterior video que un sistema de inventario permanente permitía conocer el estado o el valor del inventario de manera más fácil. ¿Por qué? Porque tan pronto se vendía, automáticamente se indicaba el costo de la mercancía y era más fácil decir cuánto había al final del periodo. ¿Sí? Pues yo compro mercancía, digamos que yo compré 1.000.000 de mercancía y vendí 800.000 pesos. Voy a determinar, de una vez vendida, determino cuánto fue el costo de esa mercancía vendida y automáticamente la resto al inventario. Es decir, que el inventario me va disminuyendo o me va aumentando de una vez, me va disminuyendo. Y al final del ejercicio del mes puede ser muy fácil decir cuánto tengo en inventarios. Ah, mira, tengo tanto. Ah, listo, ya eso es lo que tengo. Normalmente, esta clase de inventario permanente la utilizan o la aplican las empresas que manejan comercialización, es decir, que solamente compran y venden, que no transforman, vuelvo a decirlo. Y el inventario periódico lo utilizan las empresas que transforman. Entonces, para ese inventario periódico, no se puede saber el valor del inventario real a menos de que se haga un conteo físico. ¿Cuántas unidades tengo? ¿Sí? ¿Cuántas unidades tengo en proceso? ¿Cuántas unidades tengo? ¿Cuánta materia prima tengo? ¿Y cuántas unidades terminadas tengo? Tienen que hacer un conteo físico. Se hace un juego de inventarios al final del ejercicio contable para determinar el valor del inventario final. Entonces, no es tan fácil. Los costos de una vez no se aplican cuando la mercancía se vende. Los costos se aplican a un determinado, al final de un periodo contable, vuelvo a decirlo, con el conteo físico y con alguna estructura, la estructura que existe para ese juego de inventarios. Bueno, entonces, esta empresa, como simplemente compra y vende productos de aseo, entonces tiene un inventario permanente. Se realiza la primera transacción, se realiza una consignación a Bancolombia por 30 millones de pesos. Entonces, recordemos que en caja teníamos, ¿cuánto? Teníamos 30 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo la empresa? Teníamos 40 millones de pesos. Aquí, en caja, en efectivo, tenemos 40 millones de pesos. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Realizó una consignación al banco por 30 millones, es decir, de ese efectivo lo metió al banco. Entonces, la cuenta de bancos es la 1110, ustedes tienen el PUC ahí para que lo revisen. Recordemos que es un activo, todos los activos aumentan en el debe, entonces el banco se aumentó, es decir, ingresó a la cuenta de bancos 30 millones de pesos. Por ejemplo, aquí lo coloqué como moneda nacional, es decir, o bancos nacionales. Por ejemplo, bancos nacionales, y perfectamente aquí hubiese colocado Bancolombia, ¿sí? Bancolombia. Para que simplemente organización, para que sepan cómo un ente económico normalmente organiza su información financiera. ¿Sí? Bancolombia 30 millones, eso, y si hay otros bancos adicionales, pues ahí se van organizando los demás bancos y demás. Esto es organización, vuelvo a decir, este parcial significa organización. Realmente las cuentas que se afectan son el debe y el haber. Entonces, recordemos que nuevamente los bancos aumentan en el debe, entonces se entró este dinero al Bancolombia, sumando a la cuenta de bancos 30 millones de pesos y salió de caja. ¿De cuál caja? De la caja general donde se había registrado antes. Salieron 30 millones de pesos. Sumas iguales, el debe y el haber deben dar igual. Y esta sería nuestra primera transacción. Segunda transacción, compramos 90 unidades de mercancías por un valor de 10.000 pesos cada una al crédito. ¿Sí? Entonces, esas 10.000 por 90 me dan 900.000 pesos. Ese sería el valor de la mercancía. Pero pues obviamente yo tengo que pagarle un IVA porque hoy en día todas las mercancías, casi todos los productos, yo creo que en un 90% están grabados con el IVA. Entonces, en este momento el IVA es del 19%, 900.000 pesos. Por ese 19% me da un valor de 1.071.000 pesos que tengo que pagar. Pero en la mercancía solo ingresan 900.000 pesos. Hay que tener en cuenta que este valor no es de la empresa, este valor es del Estado, es de la DIAN. Que en algún momento, si yo
vendo mucho, cobro mucho IVA, lo tengo que pagar al final del trimestre a la DIAN. O por el contrario, al comprar mercancía me cobran el IVA, entonces hago la transacción. Esto cobré, esto me cobraron de IVA, hago diferencias y el restante es lo que yo le tengo que pagar a la DIAN cada trimestre. Bueno, entonces, debo llevar a la 1435, que es la cuenta para registrar el inventario del sistema de inventario permanente 1435. Esta es una cuenta del activo, es decir, que aumenta en el debe, ¿sí? Aquí lo organicé en la 143505 como artículos de aseo. Si yo voy a vender otra clase de artículos, de ahí empiezo a organizar mis cuentas. Entonces aumentó o entró 900.000 pesos a mi inventario. Registro el IVA. Este es un IVA que se causa por compras. Entonces, recordemos que las cuentas del pasivo aumentan en el haber, disminuyen en el debe. Cuando yo vendo, yo cobro un IVA, ¿sí? Cuando yo vendo mercancía, yo cobro un IVA y ese IVA entra a aumentar la cuenta del pasivo, la cuenta de IVA. Entonces ingresa por el haber. Pero cuando yo compro, a mí me cobran un IVA. Y cuando me cobran el IVA, es decir, que salió, tengo que registrar la salida de ese valor de IVA y la tengo que registrar al debe, es decir, que disminuye. Entonces, empezamos transacciones comerciales disminuyendo IVA, es decir, pagando IVA. Todavía no he cobrado IVA, por el contrario, he pagado. Entonces, la registro al debe porque se está disminuyendo el IVA. Y aquí lo organizo aquí en IVA descontable por compras. Y como me dice que la venta es a crédito, no la pagué de contado, no saqué plata ni de la caja, ni de banco, ni nada, sino que la quedé debiendo. Entonces, cuando yo tengo una deuda, ¿a dónde debo registrarlo? Al pasivo. ¿A qué? A una cuenta que se llama proveedores, proveedores nacionales o proveedores internacionales. O de aquí en adelante coloco 250502 Pepito o empresa comercializadora tal. Sí, empiezo a organizar mis proveedores. Entonces, como yo quedé debiendo, tengo que registrar esa cuenta como una deuda. Recordemos que los pasivos aumentan en el haber. Entonces, debo registrar ese 1.071.000 que le quedé debiendo a mi proveedor. Registro los 900.000 pesos al inventario y el IVA. Y aquí me da las sumas iguales, es decir, se cumplió el principio de partida doble. Mira que aquí afecté más de 2 cuentas, afecté 3 cuentas. Tercera transacción, compramos 50 unidades de mercancía por un valor a 10.000 pesos de contado. Entonces, compré 50 unidades más y las pagué de contado. Entonces, 50 unidades por 10.000 me da 500.000. Le causo nuevamente el IVA, me da 595.000 pesos. Vuelvo a ingresar a la mercancía, vuelvo a ingresar el inventario de 500.000 pesos porque acabé de comprar. Registro nuevamente el IVA por compras, ¿sí? Nuevamente el IVA por compras, descontando. Todavía no he cobrado yo IVA, sino que me han cobrado. Y lo llevo como dice que esto se pagó de contado, ¿sí? Entonces, normalmente estas facturas que se da por los proveedores se hace por medio de una transferencia bancaria. Entonces, le voy a restar 595.000 pesos al banco. Como lo pagué por una transacción económica, una transacción financiera, entonces debo descontar, disminuir el banco. Recordemos que nuevamente los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces desconté o saqué 595.000 pesos de mi banco. Nuevamente, sumas iguales, se cumple el principio de partida doble. Ahora dicen, vendí, ahora voy a vender. Vendí 80 unidades de mercancía a 15.000 pesos. Yo no puedo vender manzanas a 100 para vender manzanas a 100, tengo que ganarle algo. Entonces vendí 80 unidades de mercancía a un valor de 15.000 pesos, eso me da 1.200.000 pesos. ¿Que le tengo que cobrar el IVA? Ahora yo vengo a cobrar el IVA, entonces yo le aplico el IVA del 19%, en total a mí, mi cliente no me va a pagar 1.200.000, me tiene que pagar 1.400.000 porque le tuve que cobrar el IVA, ¿cierto? Entonces, le dice que lo vendo y que lo vendo a crédito, es decir, no voy a recibir plata de una vez. Pero, ¿qué gané? Gané un cliente, es decir, gané una cuenta por cobrar. Las cuentas por cobrar, los clientes también representan un activo, porque si yo le fío de pronto a un cliente, me dicen 20 días le pago, en 30 días le pago, quiere decir que a corto plazo me generará un efectivo.
¿sí? Me genera liquidez. Entonces, por eso lo debo llevar a una cuenta del activo. La cuenta 13 hace referencia a las cuentas por cobrar, 1305 clientes. Y aquí empiezo a organizar clientes 130501 nacionales y ahí 13050101. ¿A quién le vende? A Juan Gómez. Y así sucesivamente empiezo a organizar mi plan de cuentas de acuerdo como lo necesite, de acuerdo con los clientes que yo vaya teniendo. Entonces, el cliente me tiene que pagar 1.428.000 que ingresan aumentando la cuenta de clientes. Como yo ahora voy a cobrar el IVA, entonces generé 228.000 pesos de IVA, y como yo lo voy a cobrar, es decir, voy a aumentar la cuenta de IVA, que es una cuenta del pasivo, ahora sí ingresa sumando, ¿sí? Ya ahora sí ingresa por el haber. Y voy a registrar la venta como tal. Cuando yo vendo la mercancía, afecta la cuenta de ingresos, la cuenta 4, lo primero que yo tengo que registrar es esa venta. Recordemos que los ingresos aumentan por el haber, siempre aumentan por el haber. Entonces, registré la venta de 15.000 pesos por 80 unidades, 1.200.000, le causé el IVA y causé la cuenta de clientes. Y con eso se cumple el principio de partida doble. Pero adicionalmente, en el inventario permanente hay que hacer algo. Hay que hacer la causación de los costos. Recordemos que cada vez que yo vendo, de una vez tengo que determinar, disminuir la cuenta de inventario, es decir, determinar el costo de la mercancía. Entonces, recordemos que cuando yo compré, lo compré ¿a cuánto? A 10.000 pesos. Lo vendí a 15.000. Entonces, ¿cómo calculo el costo? El costo se debe calcular por el valor de la mercancía comprada. Entonces, cojo estos 80 unidades y las multiplico por 10.000, que eso equivalen a 800.000 pesos. Como yo compré bastante mercancía anteriormente, recordemos que compré 500.000 pesos de mercancía y 900.000 y sumaron, es decir, me aumentaron el inventario, ahora como vendí debo disminuir el inventario. Entonces aquí estos 800.000 pesos me van a disminuir el inventario, es decir, los debo registrar por el haber y los llevo a la cuenta de costos, es la cuenta 6. Recordemos que en el video pasado les explicaba que la cuenta costos representa pues obviamente todos los costos de la mercancía. Entonces la llevo a una cuenta de costos y las cuentas de costos siempre aumentan por el debe y la llevo a una cuenta de costos aumentando en el debe. Con eso ya disminuí mi inventario y al final del ejercicio es fácil saber cuánto tengo en inventario y cuánto fue el valor de los costos de la mercancía. Aquí nuevamente se cumple el principio de partida doble y ya llevo costos de la mercancía de 800.000 pesos. Es decir, que para mí en este momento es fácil determinar cuánto tengo en inventario, ¿cierto? Compré 900.000, nuevamente 500 en mercancía. ¿Cuánto tengo? 1.400.000, ¿cierto? Y ahora vendí 800.000 pesos. Pues le descuento esos 800.000 pesos y el saldo viene siendo 600.000 pesos, ¿cierto? Eso debo tener el inventario en este momento. Ok, vamos a continuar. Continuamos con el ejercicio 5. Compra una máquina para envase de producto. Es decir, compramos una máquina no para vender máquinas, no compramos 5 máquinas para vender, no, para el consumo de la empresa o para el funcionamiento de la empresa, que en este caso esa máquina va a ser utilizada en el envase de los productos. Decimos que pagamos el 50% en efectivo por medio de una transferencia y el 50% lo quedamos debiendo. Entonces, ¿cuánto me vale la máquina? La máquina, se me olvidó colocar aquí el valor, la máquina me vale por 2.500.000 pesos. Eso me vale la máquina. Listo. Entonces, le voy a sacar el IVA porque obviamente todas las mercancías están grabadas. La máquina me valió 2.500.000, el IVA es 975.000 pesos de IVA. ¿Y cuánto esto dividido en dos serían 1.487.500 en efectivo que voy a pagar por banco y el otro lo quedo debiendo? Entonces, entra el valor de 2.975.000 pesos como inventario, que eso fue lo que yo pagué por la máquina. Debo sacar de bancos la mitad de este valor, que es 1.487.000, porque lo pagué de contado, y el resto lo llevo a una cuenta del pasivo, es decir, quedé debiendo, pero no lo puedo llevar como proveedor. Proveedor son todas las empresas
que me surten a mí de materia prima que yo utilizo para comercializar, es decir, para el objeto de la empresa. Pero si yo voy a comprar jabones y voy a comprar papelería, esos vienen siendo acreedores míos. Es decir, que me venden cierto producto, pero que ese producto no va a ser para comercialización, no es directamente para el objeto de lo que es la empresa. Entonces, en este caso, la máquina simplemente es una máquina que yo la voy a utilizar para la producción de la empresa, más no me voy a dedicar a comercializar máquinas, por tanto no lo puedo llevar a un proveedor, la tengo que llevar a acreedores varios. Aquí donde dice otros, pues le puedo colocar el nombre que sea, el nombre del proveedor. Entonces, en este caso, digamos que maquinaria. A él le compré la maquinaria por 1.000.000 y le pagué 1.487.000 pesos y le quedé debiendo 1.487.000 pesos. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Bancolombia. Entonces, Bancolombia le desembolsa un crédito. Pedimos un crédito, la empresa pidió un crédito por un valor de 15 millones de pesos. Entonces, al pedir un crédito, ¿qué tengo? Pues me va a entrar dinero, pero también me va a representar una deuda. Entonces, lo primero que hago es, pues, registrar ese ingreso normalmente. Cuando se hacen estos créditos, de una vez ingresa el dinero a la cuenta de ahorro, 15 millones de pesos a la cuenta de ahorro, ingresó, y tengo que registrar esta deuda financiera, que la tengo que ubicar en el pasivo, en la cuenta 2105, Bancos Nacionales, y registro estos 15 millones de pesos que yo le estoy debiendo en este momento al Banco Bancolombia. Y así también cumplo el principio de partida doble, sumas iguales. Séptimo ejercicio. El cliente abona sobre la mercancía comprada un valor de 500.000 pesos y el dinero ingresa en efectivo. Entonces recordemos que había un cliente, ¿cierto? Al cual le vendimos una mercancía, si no estoy mal, por 1.200.000 pesos, 1.400.000 y algo con el IVA. Entonces, este cliente me abonó 500.000 pesos, es decir, entró en efectivo el dinero a la empresa, debo sumar a la caja porque ingresó a la caja, y debo disminuirle 500.000 pesos al cliente. Entonces aquí hay dos cuentas del activo, si se dan cuenta. Este cliente me pagó, como anteriormente cuando lo creé, aumentó aquí en millón y punta, entonces debo disminuirle 500.000 pesos porque él me acabó de cancelar. Y aquí se cumple nuevamente el principio de partida doble. El octavo ejercicio, la empresa cancela servicio público de agua por un valor de 300.000 pesos y lo hace por medio de una transferencia. Entonces recordemos que todos y cada uno de los, digamos, hechos que pagamos por servicios públicos, por honorarios, por mantenimiento, por seguros, bueno, todo eso representa un gasto. Entonces, nos ubicamos en la cuenta 5 de gastos, en la cuenta 51 de operacionales y específicamente en la cuenta 5135, que quiere decir servicios públicos y de ahí en adelante. En este caso vamos a pagar el servicio del agua y lo organizamos aquí en esta cuenta. Perdón, aquí no sería 25, aquí sería 05. 513505, acueducto y alcantarillado. Las cuentas de gastos aumentan en el debe, entonces debo registrar esos 300.000 pesitos acá en el debe. Y dice que lo pagué por medio de una transferencia, entonces debo descontar de los bancos nacionales 300.000 pesos, es decir, disminuyo el banco porque acabé de hacer esa transacción. Y el último ejercicio sería el día 30 del mes se cancela la nómina del mes por medio de una transferencia también por un valor de 1.500.000 pesos. Entonces, el día 30 vengo a cancelar la nómina y lo hice por medio de una transferencia. Vuelvo a decirlo, la cuenta donde registro todo lo que tiene que ver con horarios, con sueldos, con prestaciones y demás, eso lo registro en un gasto. Recordemos, los gastos tienen que ver con todo lo que tiene que, registran todo lo que tiene que ver con las erogaciones para los empleados también. Entonces, ubico la cuenta de gastos, en este caso gastos de personal de administración específicamente, coloco la 510506, los sueldos, llevo 1.500.000 pesos al gasto, es decir, aumenté mi gasto porque todos los gastos aumentan en el debe, y como lo pagué por un banco, entonces el banco disminuyó, es decir, saqué 1.500.000 pesos del banco. Y estas serían las transacciones de mi primer mes, Ustedes pues en el ejercicio se muestran otra